Señoras y señores, ahí tenemos una panorámica, una vista, qué preciosa vista de la ciudad de Santo Domingo, amaneciendo en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Por cierto, a propósito de esas imágenes, el Ayuntamiento del Distrito Nacional está firmando algunos acuerdos. Vi que con el Banco Popular y con el Grupo Mejía Alcalá, para mejorar el ambiente del Parque Mirador Sur. En el caso de Mejía Alcalá, van a manejar las partes infantiles, los parques infantiles de la ciudad. Interesante. Interesante. Bueno, señoras y señores, tenemos... La ciudad es tenerla bonita y sobre todo llenarla de música. Tenemos hoy con nosotros al diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional. Buenos días, Tobías. Buenos días, Gerardino. Buenos días, Percio. Y saludando también a los televidentes de este espacio, agradecido de la invitación que nos hace. Hoy tal vez sería oportuno, porque ahorita comentábamos esto, pero usted, y hoy tenemos a dos diputados acá para conversar con ellos. Se dice que hoy pudiera terminar la lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados. ¿Eso en realidad puede acabar hoy? Sí. ¿Qué ha pasado con el famoso tema del aborto, 3 causales? ¿Y cómo se ha estado manejando esto para concluir en ese escenario de la Cámara? Sí, bien. Nosotros tenemos, Percio, varios días leyendo el Código Penal, el informe de la Comisión de Justicia que está trabajando este proyecto de ley. En el día de ayer completamos, creo que hasta el artículo 300, es decir, en el día de hoy estamos convocados a las 11:30 de la mañana, 11, porque hay varias actividades de muy temprano, y sobre todo la juramentación de los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Cuántos artículos son? 412. Pero en el día de hoy terminamos. Sí, en el día de hoy terminamos porque en cada día más o menos avanzamos alrededor de 100. Se terminará en el día de hoy, el próximo martes, la semana próxima. Estamos convocados para entonces iniciar los debates. Iniciar los debates que nosotros sabemos que van a ser muy intensos, muy conflictivos, sobre todo con el tema de las 3 causales. Hay también un informe que se debe leer, aparte del informe favorable con las modificaciones, y es un informe disidente de miembros de la comisión que el reglamento establece también que debe leerse ese informe disidente. Y luego entonces nosotros proceder después de las discusiones, los debates o cualquier propuesta que se haga en el hemiciclo, porque en el hemiciclo también pueden hacerse cambios y propuestas, proceder a votar tanto por el informe favorable con las modificaciones y por el informe disidente. En el caso de las 3 causales, usted sabe también en el país que hay una comisión aparte trabajando una ley especial, porque en este informe de las causales se introdujo una sola de ellas, que es el tema del estado de necesidad o la situación que se puede dar cuando cualquiera, la madre o la criatura en este proyecto entra de las 3 causales tomaron una y la introdujeron para que sea parte del nuevo código. Exacto, del nuevo código, y eso pues según se tiene entendido cuenta con el apoyo favorable de la mayoría de la población. Pero ahí tengo entendido, según algunos han explicado, que no hay nada nuevo porque en el actual Código Penal se permite hasta cierto punto salvar a la madre. O sea, ahí no hay nada nuevo. Para ese tema no, Geraldino, porque por eso el Código Penal establece que el médico en una situación de un estado de necesidad que se vea bajo condición, y también lo complementa el Código Penal con una autorización del Consejo de Familia o de un juez, ¿verdad?, puede decidir. Eso es correcto, pero en el código sí hay muchas cosas nuevas. ¿Sí? No, pero yo digo que no le están introduciendo nada nuevo al código porque eso está. Pero sí hubo la comisión, como es una... hay que recordar, Geraldino, que entraron 121 diputados nuevos, que la Comisión de Justicia tiene que también analizar las implicaciones de cada uno de los artículos adicionales que se estuvo la última vez que nosotros lo aprobamos. Ustedes recuerdan que ese código se promulgó y el Tribunal Constitucional pues declaró que fue inconstitucional la forma en la cual nosotros lo aprobamos. Habría que entender que una situación de emergencia que se presenta en un quirófano, dentro de un quirófano, donde hay un equipo médico, lo que sea, bregando con una situación de salud, no da espacio para una reunión familiar o para que un juez emita una decisión
porque a lo mejor cuando voy a donde el juez, los dos pacientes mueren. Y ese no sería el propósito. Es decir, no se trata de buscar mecanismos de más certeza para que tanto el médico como los intervinientes en una situación de esa tengan la garantía suficiente de saber que están actuando dentro de un marco, de una ley, de unos límites para ejercer su profesión y quedar salvado. Porque si hago un esfuerzo como médico y después mi riesgo es que me pueden demandar y sentarme en un banquillo y decirme un juez que me tengo 10 años de prisión, entonces ¿qué sentido tiene? Posiblemente no tengo motivación para salvar al que me puede llevar a la cárcel. Precisamente esos son de los conflictos que ha tenido la discusión sobre las causales, porque no solamente son sectores feministas o ONG que trabajan con estos temas, que defienden los derechos de la mujer, con toda su razón. Es un tema de razonabilidad. Es un tema lógico de razonabilidad y también de una situación que en el momento, quién sabe, es quien está ahí en el quirófano. Entonces, la clase médica, la clase profesional, sobre todo las clínicas que muchas veces reciben demandas, sometimientos de responsabilidad, pues también deben tener claro en el texto, tanto en la Constitución como en el Código y en las leyes, en una situación como esa, ¿qué aplicaría desde el punto de vista del profesional que está ahí tratando de salvar la vida de ambos? Nosotros decíamos hace un momento, lo decía yo, que era una irresponsabilidad de los legisladores, de los diputados y de los senadores, pero que además era una irresponsabilidad de los líderes políticos, porque si los líderes políticos del país se ponen de acuerdo, las tres causales pasan. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo sobre las tres causales? La Fuerza del Pueblo no ha planteado una posición oficial, lo que sí... Pero en un tema como ese, a esta altura de juego no ha planteado una posición oficial. No, porque nosotros todavía cuando la última reunión que tuvimos con el presidente Fernández y con la comisión que coordina a los legisladores, que nos reunimos con frecuencia, lo que planteó es que ya el país necesita un código. Es decir, desde el punto de vista de la ley que se estaba discutiendo, de que debemos aprobar el código, y en el tema de las tres causales, ver ya cuando llegue el informe, porque recuérdate, Geraldino, que eso es un tema aparte. Ahora, te debo decir lo siguiente, Geraldino. En ese Congreso es muy difícil bajar líneas con este tema. Te lo digo porque yo estuve la última vez que se aprobó y los partidos políticos, aunque por ejemplo el presidente Luis Abinader, que ustedes vieron que planteó una posición sobre las tres causales, dejó en libertad a sus legisladores. Y cuando tú entras y ves en el hemiciclo, tú ves que cada uno ha cogido sus colores como si fuera la pelota, ¿verdad? Están los azules y los verdes, pero igual va a pasar, Geraldino, en el partido La Fuerza del Pueblo, en el PRD y en los demás partidos, que cada quien va a votar según entienda sus consideraciones sobre las tres causales y sobre la discusión. Eso es cuando los líderes políticos quieren obviar un tema, porque cuando les interesa que se lo aprueben, le bajan línea. Pues no ha sido así, porque a nosotros nos bajaron línea y yo voté en contra. Sí, yo voté en favor del código. No sé si me entiendes. Sí, en la última vez hubo una línea bajada para las tres causales y yo de manera responsable voté por el código. Es decir, votaste en contra de las tres causales. No en contra de las tres causales, por el código. Yo no he entrado nunca, Percio, en la discusión de las tres causales, porque es un problema que no solamente es dogmático desde el punto de vista de la parte religiosa, ¿verdad?, que está reclamando por un lado de los feministas, sino que las tres causales es un elemento que ha obviado o ha impedido que nosotros tengamos el código, pero no es en República Dominicana, en todo el mundo. Las tres causales dividen la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un Congreso responsable? Pues aquellas cosas que nos desunen, que no se unifican, que no son comunes, echémoslas a un lado, pero la sociedad esté demandando un código penal. Entonces nosotros no podemos, ante el avance de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, dejar de asumir nuestras responsabilidades, porque incluso déjeme decirle, Geraldino tiene razón, si se aprueban las tres causales, al final va a ocurrir lo que dice el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los sectores están tan enfrentados, Geraldino y Percio, que cualquiera de ellos, con cualquiera de las dos leyes, va a reclamar su derecho. ¿Y qué va a ir el Tribunal Constitucional? El artículo 37 de la Constitución. Ahorita yo refería más o menos las visiones de los libros, porque Geraldino se hacía más o menos la misma pregunta en los comentarios que hacíamos, y identificaba las posiciones. Y el presidente Fernández ha fijado
y yo pienso que esa es posiblemente la línea de la fuerza del pueblo, de que todo irá a terminar en el constitucional. Porque esta es una discusión que se tuvo ya antes del 2010 y terminó ahí. Ahora, la pregunta es, y usted que ha estado dentro de... Pero ahí terminó no por el fondo del tema de las causales, sino por el procedimiento que usamos, que fue inconstitucional. No, pero eso fue sobre la base de cómo se aprobó. Pero Exacto. Lo que le quiero decir es, para la Constitución del 2010, esta discusión se generó también, y por eso se acordó el famoso artículo, creo que es el 37, de la Constitución. Ahora, usted que está dentro, que conoce al cojo sentado, como dicen, hay tanta fe, hay tanto convencimiento religioso, o hay una especie de autochantaje en el sentido electoral, de que se le tiene miedo a que se le haga campaña si votan por determinadas posiciones. Porque conociendo a muchos de los legisladores que han pasado por ahí, yo no creo que sean tan dogmáticos en sus pareceres como para que no admitan ni siquiera la discusión. No, yo creo que no, Percio. Yo creo que en este momento, y creo que en el anterior también, que la votación fue dividida, aún bajando las líneas de los partidos, cada quien ha asumido su posición y la ha puesto incluso en el hemiciclo. Si usted ha visto las cámaras últimamente, ve los diferentes colores. La próxima semana, cuando se dé la oportunidad de que cada quien tome su turno, defenderá su criterio. Y nosotros estamos en una democracia. ¿Qué es lo que se estila en una democracia? Que con la divergencia, las diferencias, se va a la votación. Y entonces la mayoría decide. Entonces, eso es lo que debe pasar el próximo martes con las posiciones divergentes o unificadas de cada uno de los que pertenecemos ahí. Pero no hay como ese temor a que el electorado nos castigue porque no estamos defendiendo una posición de un grupo o de grupos específicos, porque en definitiva tú tienes un mercado electoral que hay de todo. Y hay personas que creen en una cosa y que otros creen en otra. Lo importante es respetar la posición de cada quien. En conclusión, lo que ustedes están procurando es sacar el código sin las causales. Que haya código. Pero dejando el aborto. Que haya código. Por eso no he enfrentado. Pero dejando el aborto como es que las causales están en otra ley que se está discutiendo, se va a presentar. Pero tú sabes que esa ley no la van a aprobar nunca. Bueno, eso es narigonear a la sociedad. Pero imagínate, Geraldino, que se apruebe, que puede aprobarse y que al final, cuando se apruebe, ¿qué va a pasar con la otra parte? Va a ir al Tribunal Constitucional, como quiera. Pero incluso cuando se apruebe el código, el lado que está opuesto también va a ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal va a tener que expresarse. Sí, pero el hecho de que el Tribunal Constitucional fije una posición sobre determinado tema no implica que los líderes políticos no puedan tomar una posición antes que el Tribunal Constitucional. Sí, pero los líderes la han tomado. No la han tomado. Claro, pero el presidente Luis Abinader tomó una posición. Pero el doctor Leonel Fernández no ha dicho nada con respecto a eso, que va para el Constitucional. Bueno. Y porque va para el Constitucional, yo no puedo decirle a mis diputados, legisladores, voten por las tres causales. Nosotros hemos tomado una posición de que haya código, de que el código salga y que la sociedad pueda beneficiarse del código. ¿Sí? No las tres causales. Las tres causales ha sido parte del código. El tema es que el código no está en discusión. Estamos Geraldino y yo, ¿quién fue primero? Si fue el huevo o la gallina. No, es que pero yo te pregunto. Mira, Geraldino, las tres causales es un numeral o tres numerales del artículo, creo que era el 110. Yo te pregunto. Es decir, que estamos hablando de que una discusión de tres numerales o de un numeral de 402 artículos está empantanando una discusión tan importante. Bueno, es que por eso es que el que haya código es lo que la sociedad debe demandar. Es que la discusión es esa, porque lo del código, el código existe. El código lo que necesita es una actualización. Sí. Para adecuarlos a las nuevas realidades de ilícitos que a veces hay, que no hay cómo sancionarlo o sancionarlo en la magnitud que requiere el delito. Pero la discusión es si hay causales o no hay. Lo que pasa es que yo entendería la pregunta que usted me hizo sobre el electorado también como algo de un chantaje revertido. Es decir, si no aprueban las tres causales, entonces empantanamos el código y se utilizan las tres causales para que aquí no haya código. ¿Le interesará a algunos sectores de este país que no haya código? A lo que me refiero es que a muchos, y lo que observo es que muchos legisladores, partidos, no quieren pelearse con el partido de la iglesia o de las iglesias. Entonces eso opera como una especie de autochantaje, es decir, en el sentido de que, bueno, temo que me hagan una campaña en contra, y de hecho
La Iglesia ha hecho pronunciamiento contra legisladores en el pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Minú Tavares y otros legisladores que fueron de alguna manera víctimas de esas situaciones. Sí, pero esos legisladores tenían su arraigo y ganaron. Creo que Minú ganó 3 veces, Pelegrín ganó creo que 4 o 5 veces. Y el electorado al final decide aquilata bien la calidad de un legislador. Todavía, pero no constituye una vergüenza para el legislador dominicano que de 193 países que tiene las Naciones Unidas, República Dominicana figure entre los últimos 6 que no han aprobado eso. Asociado además muchísimos países atrasados. Sí, pero lo importante de esta discusión... Los 6 más atrasados, digo atrasados no porque en el Vaticano y Malta no podríamos decir que son estados atrasados, pero los otros son de Centroamérica. Pero mira, la discusión... Esa sería una vergüenza para el legislador dominicano. Que entre 193 países de Naciones Unidas, nosotros seamos los que estemos en esa situación. No me le echemos, Geraldino, el dardo todo hacia el legislador. Nosotros somos un país. ¿O pues ustedes son que aprueban las leyes? Por eso te digo que desde el punto de vista nosotros representamos también a la sociedad. Y si hay 5 países que lo mantienen, el nivel de atraso, como tú dices, no solamente es del legislador, sino de la sociedad. Entonces, eso pudiera valorarse porque, en definitiva, ¿qué pasa con el aborto puro y simple, no con las causales? Que son excepciones, ¿verdad? Y todas las leyes, todas las reglas tienen sus excepciones. Ahora, Tobías, porque a veces es fácil uno adoptar posiciones. Yo me preguntaría, ¿los legisladores que componen el Congreso aceptarían que le violen una hija y tener un nieto de un violador? Habría que ver la posición particular de cada quien. Por eso es que yo digo que a cada legislador... ¿O aceptarían que un papá viole a su hija y tenga un hijo y tener el hijo? Sí, pero porque son como preguntas prácticas que uno se hace. Pero nosotros no estamos descartando ni desestimando las 3 causales, es una realidad. Yo digo que las 3 causales es una realidad que se da no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, y que debe abordarse el tema de esa responsabilidad o de esa situación. Ahora, si un legislador o un dominicano, vamos a sacar el tema del legislador, se presente en esa situación, la decisión que tome tendrá su responsabilidad, como la tendrá el que no es legislador. Porque el aborto, no las causales, se ha hecho, se está haciendo y se seguirá haciendo. Incluso en los países que han prohibido las causales, aún así la gente asume la responsabilidad. Es decir, que es un tema en el cual las excepciones se van a dar y las responsabilidades en los códigos determinarán. Tobías, ¿tienes un proyecto de reformar la ley general de telecomunicaciones? En un momento en que el gobierno ha anunciado el inicio para el 5G, se ha abierto la banda creo que de los 700 para pensar en la televisión digital y todas estas cosas. ¿Cuáles son las modificaciones que considera este proyecto de ley que está introduciendo al Congreso? Muy importante, son muchas. Lo primero es que esta ley, en esa pregunta, voy a iniciar por esa pregunta, le da un plazo a la autoridad para crear lo que se llama la televisión digital terrestre, que es mover de la parte análoga la transmisión de radio y de televisión hacia lo digital, dando incentivo a las empresas, a los empresarios de las transmisiones para incentivos de deducción de impuestos para que puedan tener esos equipos, pero también hacia los usuarios de menores ingresos, el primer y segundo quintil, para que puedan tener los televisores inteligente, y cuando tú conviertes la televisión en un Smart TV, ya tú estás accediendo, convirtiendo esa terminal en inteligente y dándole la oportunidad de acceder a las redes y a mucho contenido. Eso es por un lado. Lo que se desprenda, el espectro de frecuencia que se desprenda de esa transmisión, de esa migración a la televisión digital y a la radio digital, va a permitir que eso se asigne al 5G, a la 5ª generación de la telefonía celular, que ya el gobierno anunció, pero para eso debía haber un reordenamiento del espectro radioeléctrico, que son de los recursos escasos del dominio público. Y entonces esas frecuencias no solamente deben ser asignadas al 5G, como una forma de dar aquiescencia a la implementación de la 5ª generación, y vendrá una 6ª, porque nosotros empezamos en 1G, que era la parte análoga.
sino también que puedan nuevos entrantes y nuevos inversionistas invertir en el país, sobre todo en telefonía móvil, donde nosotros hemos logrado avanzar mucho con una cantidad extraordinaria, tanto en prepago y en pospago, y que nosotros podamos tener más competencia. La mayor competencia lleva a mejor calidad y a reducción de los precios. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando entran nuevos, rompe la restricción que se tiene en una industria como esta. ¿Cuál es? Que nada más pueden haber 6 prestadoras, porque ahí estaba la banda A, que correspondía a la empresa inicial, que durante más de 80 o 90 años ha estado dando servicio, la banda B, que la tenía la segunda empresa, que entró en el año 90, es decir, solamente pueden 6 prestadoras dar telefonía móvil, no así internet o conexión de telefonía. Esto permitiría que nuevos entrantes se aperturen para la inversión en móvil. Ya, como se nos está acabando el tiempo, ¿eso implica que el Indotel quedaría fusionado en ese ministerio? Sí, tanto la OTI, que se creó en el 2004 Exacto. por un decreto, como el Indotel entrarían a ese ministerio que establece todas las políticas públicas, una superintendencia de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando aquí se aprobó la ley hace 23 años, la ley 153-98, este es nuestro trabajo de tesis de derecho de hace 2 semanas, y ya la comisión permanente está apoderada de ese proyecto de ley. El Indotel ha asumido todas las posiciones. En ese momento fue un suprapoder, o es un suprapoder. Establecía las políticas públicas, órgano regulador, asignaba los títulos, la licencia, pero también las sancionaba. Cuando hay conflicto entre las prestadoras, se convierte en juez, en tribunal, y dicta una resolución que es un laudo arbitral que va según la ley, que está desactualizada, a la Cámara de Cuentas. Ya la Cámara de Cuentas no es el contencioso administrativo, ya es el contencioso administrativo, y ya la Cámara de Cuentas pasó a dejar de tener el tema de ser tribunal, ¿verdad? Del derecho administrativo. Pero no solamente eso, cuando hay un usuario que tiene un reclamo, una queja, una denuncia, que va a la prestadora y se la rechazan, el Indotel lo que tiene es un centro de asistencia al usuario con 8 agentes para atender 11 millones de líneas. Entonces le asigna ese caso a lo que le llaman los cuerpos colegiados, que son 3 profesionales que no están en la parte jurisdiccional. Hay economistas, abogados, administradores de un archivo de elegibles. Le asignan ese caso y por un reclamo, por ejemplo, tuyo, Heraldino, de 4.000 pesos, cada uno de esos profesionales del Estado hay que pagarle más de 20.000 pesos. 3 profesionales, 60.000 pesos para un reclamo de 4.000. Ese es el esquema que está. Pero te digo una cosa, cuando ellos deciden, por ejemplo, en contra de tu reclamo, tú puedes apelar a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que el caso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque en la Suprema, para asumir un caso, tiene que ser por encima de 200 salarios mínimos. Es decir, el monto del reclamo de la disputa tiene que ser por encima de 2 millones de pesos. ¿Qué te dice? Que al final se queda indefenso ese consumidor. Entonces, esa superintendencia, y están listados todos los derechos de los consumidores, son 26 derechos, porque la justicia da los dictámenes por sentencia, no por reglamento. Pero también el tema de la competencia, los derechos de defensa de la competencia. Esta es una industria que cuando una empresa se fusiona con otra, no solamente crea una posición dominante de mercado desde el punto de vista del pastel, sino que a nivel de frecuencia también de los recursos escasos, adquiere una posición dominante. Y eso ocurrió en una fusión reciente, la última, donde 2 empresas fueron adquiridas por una tercera y las demás protestaron porque dijeron, bueno, el espectro radioeléctrico de A se le suma a B y C va a tener un mayor dominio del espectro radioeléctrico y una posición mayor dominante de mercado. Es decir, que aquí hay aspectos muy técnicos que esa superintendencia debe abordar, que no solamente son de mercado, y la otra parte es el acceso. Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ¿verdad?